Que esta noche sea la palabra de Dios ministrándonos a nosotros. Recordemos que estamos en Hechos y ya terminamos el capítulo 5, y en el capítulo 5 miramos cómo la iglesia estaba creciendo algo sobrenaturalmente. Muchas personas se rendían a nuestro Señor, creían en Jesucristo, y asimismo también la oposición crecía. La iglesia crecía impresionantemente, y cuando algo o una organización crece, también tenemos que colocar una buena administración. Aquí nos enseñan que cuando la iglesia iba creciendo, hubo circunstancias o funciones de la misma que se descuidaban. No se descuidaban por falta de interés, sino pronto por ocupaciones que ocupaban a los 12 discípulos. Pero aún ellos están sirviendo de corazón a Dios, haciendo su mejor trabajo. Y sí, desafortunadamente a veces uno se ocupa en otras ocupaciones y descuida otras. Sí, puede ser una falla que vemos acá, pero Satanás siempre va a usar esos pequeños errores inocentes o esos errores olvidadizos que uno hace para comenzar a entrar a dividir. Aquí en la iglesia primitiva estaba creciendo. La función de los 12 apóstoles, ¿cuál era? Enseñar la palabra de Dios y orar. Era lo primordial de ellos. Habían otras funciones, pero de pronto por sus ocupaciones se descuidaron en ellas. Y es cuando el Satanás entró en las asistentes de la congregación para meter división, para meter murmuración. Y a veces la murmuración, el objetivo de la murmuración es hacer división, hacer que la otra persona vea lo que está haciendo mal, pero con una actitud incorrecta. Pero aquí vemos que el equipo de los 12 había más discípulos, pero los que estaban ministrando la palabra y los que se estaban ocupando en ministrar la palabra y en oración eran los 12 apóstoles. Y ellos vieron la necesidad ellos no vieron, le mostraron que había la necesidad de poner otras personas más. Y es cuando aparecen 7 diáconos. Muchos estudiosos dicen que acá fue la primera vez donde empezaron a tomar los diáconos. Otros dicen que fueron servidores, llámelo como quiera, diáconos, servidores, apóstoles, representantes. Eran personas que iban a hacer funciones secundarias, funciones materiales que los apóstoles no podían hacer, porque su ocupación era ministrar su palabra y ayunar y orar. No dice ayunar, pero también es una función de uno. Y acá el título, los 7 diáconos, es el título del estudio de esta noche. Quería poner: Dios busca diáconos. O tú quieres ser un diácono para el servicio de la obra de Dios. No sé, pero espero que en este estudio ustedes y yo veamos la necesidad de ayudar a la obra de Dios. Que cada persona tiene un llamado específico o una función cuando hay una congregación o un llamado. Pero esas funciones es para ayudar a que la palabra sea bien enseñada y que el lugar donde
donde se están reuniendo, todo lo que se haga sea para la honra y la gloria de Dios bien hecho. Entonces los invito a que vayamos hoy a Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Son 7 versículos. ¿Y quién me ayuda con la lectura, por favor, del versículo 1 al 7? Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hágale, don Wilmer, tranquilo. Bueno, mitad y mitad. Don Wilmer hace del 1 al 3 y Karencita del 4 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro y a Nicanor, a Timón, a Parmena, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gracias, Karen y don Wilmer. Aquí vemos que el versículo 1 comienza una disputa sobre la distribución de los alimentos para las viudas. Pero ¿quién era ese grupo que empezó a discutir? Pues los hebreos solían decir, ¿quién eran los hebreos? Consideraban a los griegos como unas personas muy espirituales y que ellos se manchaban con la cultura griega. Los hebreos tenían esa cizaña contra los griegos. Es que esos griegos se contaminan, se ensucian con las costumbres de ellos mismos y no había una vida. Eso es lo que pensaban los hebreos, pero los griegos consideraban a los hebreos como esas personas tradicionalistas o religiosos que se sentían más santos que otra persona. Entre esos dos grupos siempre había un recelo y había una pequeña rivalidad. Siempre había como esa espinita, pero Satanás intentó tomar esta ventaja de esa pequeña rencilla que había en estos dos pueblos para meter celo o meter rivalidad o aún más meter murmuración. Es importante recordar que estas personas que dicen hebreos y griegos eran ¿qué? Cristianos. Ya eran cristianos, habían reconocido a Jesucristo como su Mesías. Todos eran de origen judíos, pero había una pequeña rencilla nacional. Pero en sí, pienso que esa rencilla cuando aceptaron a Cristo se vio olvidarse. Pero acá vemos que no, había esa pequeña rencilla. La distribución diaria, la iglesia primitiva daba diariamente alimento a las viudas. ¿Por qué? Porque ellos se preocupaban que las viudas no tenían ningún recurso económico. Y recuerden que muchos dicen que casi ya eran 10.000 personas. Unos dicen que más, con niños con mujeres y niños. Imagínense, no sé cuántas viudas habían. Y a ellas, todas las viudas, diariamente tenían que darle su porción de alimento. Las viudas estaban desamparadas, necesitaban ese alimento. Aparentemente algunos cristianos de origen griego estaban
como celosos de las viudas hebreas, porque ellos decían que a las viudas hebreas tenían más atención que las griegas. Entonces ellos decían, no, se preocupan ellos más por las hebreas que por las griegas, y estaban en ese recelo. Y por eso que entró la murmuración. Recordemos que en esos dos grupos siempre había esa pequeña rivalidad. Y ellos vieron, no, es que mire, acá la están desentendiendo. Sí, de pronto era cierto. Se estaba fallando en darle alimento a estas mujeres. De pronto la ocupación de los 12 apóstoles, porque los encargados para dar ese alimento, ¿quién era? Los 12 apóstoles. Porque recordemos en versículos anteriores que cuando las personas traían los dineros, ¿a quién se lo daban? A los apóstoles. Y ellos repartían el dinero conforme a la necesidad de cada persona. Y también repartían los alimentos conforme a la necesidad de las viudas. De pronto, con tanta gente, no estoy defendiendo a los apóstoles, de pronto ellos inconscientemente, involuntariamente descuidaban a las mujeres. A veces sí le daban, a veces no, no sé. Pero aquí en el corazón de los hebreos tenían razón. Pero en el corazón, pero los griegos tenían razón por los hechos. De pronto en el corazón ellos veían que no era así, no había rechazo para esas mujeres, que de pronto había un descuido. Pero aquí cuando ellos vieron que estaban murmurando, porque acá la palabra no dice que fueron y le contaron a los 12 apóstoles que se estaban descuidando a las mujeres. No, acá dice hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Es decir, que los apóstoles se enteraron de la murmuración que estaban diciendo, mire, es que ustedes están teniendo más privilegio a sus viudas y nosotros no. Había esa murmuración, y la murmuración comienza cuando no es uno directo, cuando uno no habla a las personas que en pocas palabras, cuando uno no es asertivo. Aquí ellos comenzaron a murmurar. No dice cómo se enteraron los apóstoles, pero cuando ellos se enteraron, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. Eso cuando dice la mesa no era, sí, estamos sirviendo la mesa, no, pronto era la mesa para repartir los alimentos, la mesa para dar el dinero. No es justo que nosotros saquemos tiempo importante para hacer las cosas administrativas, le dijeron ellos. Pero aquí los apóstoles, con la guía del Espíritu Santo, no sé, ellos le dicen a la misma multitud: saquen ustedes 7 varones con ¿qué? Buen testimonio. Mire que los apóstoles buscaron a siete diaconados, a 7 varones con 3 virtudes, y las 3 virtudes eran muy importantes. Mire que la primera era de buen testimonio. ¡Wow! Y mire, recordemos qué función iban a hacer. Iban a repartir los alimentos materiales a las viudas. Una ocupación insignificante, que muchas veces dicen: no, llámeme a administrar la palabra, a sacar demonios, a hacer sanidades, pero a repartir alimento a las viudas no es importante. Y mire que ese pequeño trabajo se requería de ¿qué? Buen testimonio. Un buen testimonio delante de la comunidad. Un buen testimonio quiere decir: él vive para Cristo. Él sí se ve reflejado que su vida cambió. Y aún más, lleno del Espíritu Santo, que que con lo que hace uno ve si el Espíritu Santo lo está orando. Mire cómo el Espíritu Santo obra en él, que sea lleno. Estas dos características
Eran características de la reputación, del carácter, de que la gente viera a la persona. Era muy importante. Dos características: un buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, que él hubiera o usara al Espíritu Santo como esa ayuda. Y un buen testimonio, decir, sí, de pronto esa persona refleja lo que es la palabra en su vida. Uno viéndolo dice, sí, esa persona, como se comporta, es un hijo de Dios. Ese es buen testimonio. Pero acá dice, y de sabiduría, a quien encargue a este trabajo. La sabiduría, mucho dice que esa sabiduría es el conocimiento para hacer esa función. ¿Sí? Obvio, tenía que ser primero un buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Y la sabiduría era el conocimiento que esa persona tuviera para ejercer el llamado o la actividad que iba a ser desempeñada. En pocas palabras, mínimo tenía que al menos saber contar, al menos saber la clase de alimentos o conocer la moneda. ¿Por qué? Porque muchos dicen que era repartir alimentos y repartir dinero. Tenía que tener al menos un conocimiento mínimo de administración para poder hacer esa función. Mire que acá esas personas, esos 7 diáconos, tenían que tener tres características importantes. Ahora, ¿cuánto más aquella persona que Dios usa para enseñar la palabra? Recuerden que estas características eran ¿para qué? Repartir alimento, para suplir esa necesidad, para suplir la necesidad de las viudas. No era para enseñar, para exhortar, ni para hacer sanidades. Era una pequeña requisito. Ahora mi pregunta es, ¿qué requisito se necesita para servir a Cristo? Lo mismo, ser de buen testimonio, ser lleno del Espíritu Santo y sabiduría, ser comprometido. Muchas personas quieren un puesto para el servicio de la iglesia, pero ¿cómo que voy a cuidar la puerta? Voy a recibir a las personas, voy a poner a las personas que se sienten. ¿Y por qué tengo que tener buen testimonio? ¿Por qué tengo que vivir para Cristo para hacer esa función? Es lo mismo. Ese es el mismo llamado. ¿Por qué? Porque ustedes y yo no le estamos sirviendo. Recuerden que nosotros somos ¿qué? Embajadores, representantes de Cristo. No somos ¿qué? Diplomáticos. Y ahora, aquí, las personas de han creado esa propuesta. Y una propuesta no es para que la gente se sienta como, aquí a la gente le gustó. A veces uno, para funcionar la iglesia, tiene que hacer cambios y mirar. Pero mire que acá los apóstoles no vieron en qué estaban fallando. Gracias a esa murmuración, cuando hay murmuración, uno como persona que está a cargo tiene que mirar si esa murmuración es cierta. Y si es cierta, pues hacer los cambios correspondientes, como ellos hicieron. Había una murmuración, que no es bueno que haya murmuración. Ojo, la murmuración, ¿qué es? Pecado, ¿cierto? Todos ya sabemos. Entonces, si hay eso, cuando yo escucho una murmuración, yo tengo que sacar lo positivo. Acá fue lo que pasó con esos apóstoles. Hubo murmuración, que es algo malo, ¿sí? Pero ellos miraron en qué estaban fallando ellos. Y ellos dijeron, sí, de pronto tienen la razón ellos. Entonces, ustedes saquen a 7 hombres de buen testimonio para que se ocupen de esa tarea. Porque acá los apóstoles dijeron, ¿por qué qué? Porque ellos dijeron, nosotros, nuestra prioridad, ¿cuál es? Nuestra tarea principal, ¿cuál era de los apóstoles? Enseñar la palabra y la oración. Ellos sabían muy bien la prioridad. Pero cuando hay
un problema administrativo, porque eso fue una dificultad administrativa en la congregación. Pero mire que muchos, y Satanás aprovecha cuando hay un error administrativo o un error para meter murmuración, para meter cizaña. Y eso es lo que pasó. Aquí ellos desafortunadamente se dejó por el celo, porque ustedes le están dando más a una. Hubiera sido más lindo que hubiera aparecido, y es que los griegos vieron que las viudas de los hebreos estaban siendo más atendidas que las de ellos, y fueron a los apóstoles y mostraron que había esa dificultad o había ese descuido. No hubo así, hubo murmuración. Murmuración es hablar entre ellos y no ir directamente a la persona, ¿cierto? Era lo que estaban haciendo, algo malo. Pero nosotros, cuando hay esa murmuración contra nosotros, miremos que nos puede servirnos y aprovechémoslo para el beneficio de nosotros. Mire que ellos sacan un buen ejemplo. Un mal ejemplo fue la murmuración, pero ellos dijeron, sí, nuestro deber y nuestra responsabilidad es ministrar la palabra de Dios y no servir las mesas. No estaban menospreciando el trabajo, pero ellos sabían que la necesidad más importante era ¿qué? Espiritual, orar y la palabra. Pero ellos se examinaron e hicieron la solución, una buena solución, que colocaron ¿a qué? A 7 personas para hacer ese trabajo. Los apóstoles dijeron en el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos sabían muy bien su ocupación. Hoy en día, ¿cuál es nuestra ocupación? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Las cosas materiales o las cosas espirituales? Tengamos un equilibrio en nuestras vidas. A veces le estamos dando más prioridad a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Cuando hay una dificultad, ahí sí nos medio miramos a las cosas espirituales. Pero muchos de nosotros descuidamos las cosas espirituales. Pero aquí estaba mostrando algo importante. En todo lugar tiene que haber una administración. Administración es colocar las cosas en su prioridad. Y ellos la colocaron. ¿Cuál fue? Diciéndole, nuestro llamado no está en las partes administrativas. Ellos delegaron. Ellos mostraron a una persona que tenemos que delegar. Qué bello es cuando una persona o un líder puede ver eso, que hay que delegar para que otras personas hagan las actividades menos importantes y que no les robe el lugar de la administración de la palabra. Es mejor poner a 10 hombres a trabajar que hacer el trabajo de 10 hombres. Eso es lo que estaba pasando. Ahora, mi pregunta es, se necesitaron 7 hombres más para que funcionara esta iglesia primitiva. Estaba creciendo. Hoy en día, a los pastores les queda pesado llevar el ministerio de toda una iglesia. A veces muchas personas cuestionan al pastor y no me estoy defendiendo de que para eso le pagan. Él tiene que barrer y ministrar, porque él tiene 24 horas de 7 días a la semana. Pero no vemos la ocupación y el llamado primordial de los líderes religiosos. ¿Cuál es? Que se ocupen en el estudio y la oración de la palabra. Que ellos nos ministren a nosotros. Hay otras funciones, que por eso que hay que buscar o llamar a 7 diáconos
para que ellos puedan hacer esas funciones, para que al pastor o al líder no le quite tiempo del estudio la palabra de Dios y de la oración. ¿Por qué? Porque la esencia de un pastor, ¿qué es? La palabra, la oración. Si el pastor descuida esas áreas por ocuparse de otras cosas materiales, ¿qué alimento espiritual va a dar? ¿Qué necesidad espiritual va a saber que hay en la iglesia? Por eso es importante saber que Dios da el alimento a la congregación por medio de ¿quién? Del pastor, conforme al alimento que necesita la congregación. Un ejemplo, aquí la Capilla Bogotá, Dios da un alimento conforme a nuestra necesidad y a nuestra nutrición espiritual, o la necesidad espiritual. A mí me dan un alimento espiritual con mi pastor Carlos conforme a mi necesidad como pastor. En la iglesia de la Florida, el pastor da un alimento conforme a la necesidad de la iglesia. Igual en San Salvador, el pastor da un alimento espiritual conforme a la iglesia. ¿Por qué? Porque el que en oración y en el estudio de la palabra, Dios le muestra a los pastores o le ministra conforme a la necesidad de la congregación. ¿Sí me hago entender? Por eso es importante que haya personas que le puedan ayudar en el ministerio del pastor. Por eso es importante que el pastor delegue. Hoy en día, pero el pastor tiene que estar en todo metido. Es que el pastor me está descuidando porque no está con nosotros en tal ministerio. Mire, no es una excusa. Pero uno como pastor tiene que estar con los nuevecitos y también con los antiguos, pero necesita más prioridad que el bebé. Igual cuando un papá tiene 2 hijos o 3, los mayores al comienzo le digo, estoy más pendiente, pero al más pequeño que está cateando y los otros que ya están caminando, que ya están yendo al colegio, pues uno lo puede dejar un poquitito más descuidado y ponerse más pendiente del bebecito. Es lo mismo. ¿Sí me hago entender? Es lo mismo que el pastor necesita personas para que le ayude a estar pendiente de la necesidad de los otros. Es lo mismo que está pasando acá. Ahora mi pregunta es, si vemos esa necesidad, si vemos la importancia que el pastor o el líder religioso se tiene que preocupar de la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Ministrar, estudiar la palabra de Dios y la oración. Porque si el líder descuida esa área, el crecimiento espiritual de la iglesia se va a estancar. Es importante que el pastor o el líder estudie y que sea confrontado con la palabra de Dios, sea ministrado por la palabra de Dios, sea ministrado para Dios, con Dios, que sea ministrado por Dios para poder ministrar o que Dios ministre por medio de él. Ahora, viendo esa prioridad como esos apóstoles, por eso que vimos cómo Dios puso a 7 diáconos. Diáconos que hicieron en tareas más sencillas, pero no menos importantes. Quiero aclarar, no menos importante, porque todas las actividades en una congregación o en esa iglesia eran importantes. Porque sí era muy importante estar pendiente en la alimentación de las viudas. Y eso se hacía diariamente. Es muy importante también que el pastor saque un tiempo de estudiar la palabra, de ser confrontado con la palabra, exhortado por medio de la palabra para su vida espiritual. ¿Por qué? Porque si el pastor no es exhortado ni edificado, ¿qué va a dar? En pocas palabras, si no tiene la autoridad, ¿qué va a enseñar?
¿Sí me va a entender? Y por eso ustedes se tienen que preocupar. Que el pastor sea ministrado por Dios para que él sea un instrumento de bendición. ¿Cuántos de ustedes están orando por el pastor? ¿Cuántos de ustedes oran para que Dios guíe al pastor para poder nombrar a esos diáconos? Y si usted es un diácono, mi pregunta es, ¿usted tiene buen testimonio? Busca la llenura del Espíritu Santo y busca la sabiduría para ejercer ese llamado que Dios le dio o le puso esa tarea. No es fácil. Hay gente que dice, pero si a comienzo no se exigía tanto. Sí, porque al comienzo era muy pequeña y estamos comenzando y todos estamos en la misma condición. Entre más va creciendo la iglesia, entre más años, ya se va exigiendo más a los servidores. Eso se hace en el crecimiento de la iglesia. Y al pastor también se le exige más. Y gracias a Dios, Dios ha puesto en mi vida a varios pastores que Dios por medio de ellos me exigen más a mí. Igual, acá hay un equipo que hay varios equipos que están sirviendo acá en la capilla, como alabanza, como las facilitadoras, como los servidores y la junta. Pero ellos tienen cada uno una responsabilidad y tienen que tener buen testimonio, ser llenos por el Espíritu Santo, ser comprometidos con las cosas de Dios, que ellos tengan prioridad número 1 en las cosas de Dios. Mi pregunta es, Dios necesita diáconos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Dónde estás tú? ¿Eres uno de ellos? ¿O eres uno más que se empieza a llenar espiritualmente y no hace? Es rico servir, ayudar a otros, dar de lo que Dios le da. Entre más usted da, más recibe. Por eso cuando uno ministra o enseña la palabra de Dios, más se va llenando, más Dios le da, porque más necesita ustedes y yo. Mire que aquí el versículo 7, ¿qué dice el versículo 7, por favor? ¿Qué dice? ¿Y qué? Mire que, y crecía la palabra del Señor. La palabra de Dios crece cuando hay personas que se dedican a estudiarla, se dedican a enseñarla. ¿Usted está creciendo en la palabra de Dios? Sí. ¿Lo está enseñando? ¿Qué está haciendo con el poco o mucho conocimiento que tiene? ¿A quién se lo está dando? ¿Al menos se lo está dando a sus hijos? ¿A los que están cerca? ¿Qué estamos haciendo? Dime, Pernito. Allá eran 12, la otra reino ya eran 120. Sí, pero los que fueron llamados realmente por Cristo y lo que Él puso eran 12. Y esos 12 apóstoles fueron los que oraron por los 7 discípulos, ¿sí? Que eran los que eran llamados. Y dicen los estudiosos que los que enseñaban realmente y lo que hacían eso eran los 12. Pero ahora dicen que los demás, el Espíritu Santo también obraba por en medio de ellos. Pero aquí los que, ¿cómo puedo decir esto? Los que entregaron la autoridad espiritual cuando imponieron las manos y oraron por ellos, fueron los 12 apóstoles. Eso es imponer. Y mire que acá ellos oraron e impusieron las manos, como esa señal de respaldo de Dios.
Acá vemos que cuando hay y eso es lo que pasa hoy en día, aquí no lo hemos, si a comienzo lo hice, pero no lo hemos hecho, y no sé por qué, tengo que volverlo a hacer. Cuando alguien entra al servicio de Dios, hay que orar por él, imponer las manos. Sí, y también exigir buen testimonio, ser lleno del Espíritu Santo, tener sabiduría para la función que es llamado. Aquí, por la misericordia de Dios, cuando comenzó la iglesia, yo le hice una pregunta a mi pastor Carlos y dije, mire, todos estamos así recién nuevos. Y él dijo, tranquilo, que Dios te guíe y que Él ponga a alguien de buen testimonio. No mire la cuestión del conocimiento, más a medida que va creciendo la iglesia, vas a exigir. Sí se está haciendo. Dios va exigiendo. Ahora mi pregunta es, ¿tú le estás sirviendo a Dios? ¿Cómo le estás sirviendo? ¿Eres de buen testimonio en tu hogar, con los seres queridos, con los que te están rodeando? ¿Realmente tú das buen testimonio que Cristo es tu Señor, que está Cristo obrando en tu vida? Ahora la segunda, ¿eres lleno del Espíritu Santo? ¿Tú buscas la llenura del Espíritu Santo día a día? ¿Tú tienes en cuenta el Espíritu Santo? Y ahora, ¿te estás capacitando para el servicio? Yo le cuento, aquí, gracias a Dios, Dios capacita y nos capacita a nosotros en un seminario para ejercer. Casi de los diáconos, yo puedo decir que casi el 80% está en el seminario. Sí, otros no pueden por cuestión de trabajo, pero va a llegar el día, como en San Salvador, si usted quiere servir en la Capilla Bogotá, tiene que primero entrar al seminario. Sí, son requisitos. ¿Por qué? Porque tú te tienes que capacitar para el servicio, tener la sabiduría, el conocimiento. Y eso es lo que nos está exigiendo Dios hoy en día. Muchas personas dicen, el Espíritu Santo pone la palabra en mí, no es necesario de estudiar. No, hay necesidad de estudiar. Yo estoy estudiando, me estoy capacitando, y aún más, en cada estudio, para hacer cada estudio, tengo que estudiar muchas cosas, y aún tengo que leer otras cosas que para tener conocimiento. Pero me estoy capacitando. Muchos hoy en día dicen que el pastor tiene que ser como un médico. Todos los días estar estudiando. Y es igual. Todos los días tiene que nutrirse. Ahora mi pregunta es, la iglesia de hoy tiene que mirar la prioridad que los apóstoles vieron. ¿Cuál fue la prioridad de ellos? En versículo 3, 4, qué pena. En versículo 4, ¿qué dice? Por favor. Iba a decir algo, pero voy a cambiarlo y lo voy a borrarlo acá. Por favor, oren para que su pastor persista en la oración, en el ministerio de la palabra. Que sea la prioridad. Porque si no es la prioridad de él, ¿cómo van a ser ustedes espiritualmente? ¿Quién va a orar por ustedes? Recuerden una función del pastor, es orar por las ovejas de Dios, interceder, estar pendiente de las partes espirituales y también las partes materiales. Gracias a Dios, él me ve como una persona muy privilegiada, ha puesto personas muy capacitadas aquí en la capilla para el servicio. Ahora mi pregunta es, ¿tú qué quieres hacer aquí en la capilla?
¿Eres de buen testimonio? ¿Eres lleno del Espíritu Santo? ¿Tienes sabiduría? Pues te invito a ser parte de los servidores de la capilla. ¿Por qué? Porque Dios quiere personas comprometidas, de buen testimonio, personas que vivan y que deseen que el Espíritu Santo obre en ellos. También otra invitación, un pequeño requisito acá para cuando uno quiere ser diácono o servidor, identificarse con Cristo, o sea, bautizarse. Ese es un requisito. ¿Cómo usted le va a decir a alguien, mire, yo me identifico con Cristo, yo vivo para Cristo, mi Señor es Cristo, si no me he identificado en el bautismo con Él? ¿Cierto? Ahora vengo la publicación. El sábado 11 de junio va a haber bautismos aquí en la capilla. Sábado 11 de junio. Va a haber acá. Estoy organizando. Yo ese día lo tengo dispuesto para los bautismos. Estoy tratando de organizar un buen horario para que no me quede tan pesado, pero conforme a la necesidad de las personas estamos organizando el bautismo. El bautismo va a ser, me gustó tanto que sea familiar, individual. No va a ser colectivo, así todo, no. Va a ser individual porque me gustó más compartir con ellos un momento de charlar, de conocer a los que lo van a acompañar. Me parece más bonito. Entonces, el bautismo va a ser individual. Si se va a bautizar de la familia 3 o 4, rico. Pero si es uno, pues uno, no hay inconveniente. La invitación a aquella persona que se quiera identificar con Cristo, comunique conmigo. Oye, tú ya recibiste a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ya sabes y le has entregado tu vida a Él. Cristo nos enseñó el bautismo. ¿Eso es qué? ¿Un qué? ¿Qué son? Una ordenanza. ¿Cuáles son las dos ordenanzas que Dios nos dio? El bautismo y la Santa Cena. ¿Cierto? Identifiquémonos. Sí, ya le entregaste la vida a Cristo. Eso es públicamente. Mire que en estas personas que antiguamente ellos no esperaban hacer un curso, no esperaban. Y yo el mismo día que recién a Cristo, yo me quiero bautizar porque me quiero identificar con Cristo. ¿Qué te ha impedido no identificarse con Cristo? ¿O es que tú no has recibido a Cristo? Bueno, si no lo has recibido como su Señor y su Salvador y no crees en Él, pues yo creo que sí es bien que te quedes quietico. Pero si tú ya le entregaste tu vida a Él, le entregaste tu vida a mi Señor como diciendo, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, entregaste tu vida en la cruz por mí y por ti tengo vida eterna, yo me puedo identificar con Él, me puedo bautizar. ¿Qué te impide? Nada. ¿Cierto? Esa es la invitación. Y recuerden, ¿tú quieres ayudar para que la obra de Dios sea 100% eficaz? Sí, a veces nosotros los líderes religiosos por las ocupaciones descuidamos otras áreas, pero necesitamos diáconos o personas que nos puedan ayudarnos en estas áreas. Por eso que es importante delegar. Yo estoy tratando de delegar. Le estoy pidiendo a Dios este año, le he dicho, porque gracias a Dios recibí unas charlas el año pasado y me confrontó mucho Dios con delegar. Este año estoy tratando de delegar lo que más pueda. ¿Por qué? Porque necesito más tiempo para ser ministrado por mi Señor en la palabra, en el estudio de la palabra. Porque a mí Dios no me puso a estar pendiente de los diezmos. Gracias a Dios hay unas personas que están pendientes de eso, ¿cierto? No sé qué. Igual, sí me fascina hacer aseo. Y digo, ay Señor, esa área no sé si la pueda dejar, pero bueno. Ahí está la cuñita. Entonces, no siendo más, vamos a orar. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Glorifícate, Señor, en